Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Crónicas de Avonlea, Lucy Maud Montgomery. La materialización de Cecil. Nunca me había preocupado lo más mínimo no estar casada, aunque en Avonlea todos compadecían a las solteronas. Incluso Nancy, mi antigua niñera y sirvienta, lo sabía y me compadecía por ello. Nancy también es soltera, pero ha tenido 2 propuestas de matrimonio. No aceptó ninguna porque uno era viudo con 7 hijos y el otro un tipo muy holgazán e inútil. Pero si alguien se burlaba de Nancy por esa condición, podría señalar triunfalmente a esas 2 como prueba de que podría. Si no hubiera vivido toda mi vida en Avonlea, podría haber tenido el beneficio de la duda. Pero todos sabían todo sobre mí, o creían saberlo. A menudo me había preguntado por qué nadie se había enamorado de mí. No era nada fea, de hecho. Años atrás, George Adoniram Maybrick me había escrito un poema en el que alababa mi belleza de forma extravagante. Eso no significaba nada, porque George escribía poesía a todas las chicas guapas y nunca salía con nadie más que con Flora King, que era bizca y pelirroja. Pero demuestra que no fue mi apariencia lo que me descartó. Tampoco fue el hecho de que yo misma escribiera poesía, porque nadie lo supo nunca. Me encerraba en mi habitación y la escribí en un cuadernillo en blanco que guardaba bajo llave. Ya casi está lleno porque he escrito poesía toda mi vida. Es lo único que he podido ocultarle a Nancy. Nancy, en cualquier caso, no tiene muy buena opinión de mi capacidad para cuidar de mí misma, pero me estremezco al imaginar lo que pensaría si alguna vez se enterara de ese libro. Estoy convencida de que llamaría al médico a toda prisa. Sin embargo, seguí adelante y con mis flores, mis gatos, mis revistas y mis libros estaba realmente muy feliz y contenta. Pero sí me dolía que Adela Gilbert, al otro lado de la calle, que tiene un marido borracho, se compadeciera de la pobre Charlotte, porque nadie la había querido nunca. Pobre Charlotte, sí. Si me hubiera lanzado a la cabeza de un hombre como Adela Gilbert lo hizo con... Pero bueno, debo abstenerme de esos pensamientos. No debo ser cruel. El círculo de costura se reunió en casa de Mary Gillespie el día de mi 40 cumpleaños. He dejado de hablar de mi cumpleaños, aunque ese pequeño ardid no sirve de mucho en la Avonlea, donde todo el mundo sabe tu edad, o si se equivocan, nunca es por la juventud. Pero Nancy, que se acostumbró a celebrar mi cumpleaños cuando era pequeña, nunca supera la costumbre y no intento que se la quite, porque al fin y al cabo es bonito que alguien te mime. Me subió el desayuno antes de que me levantara de la cama, una concesión a mi pereza que Nancy desdeñaría hacer cualquier otro día del año. Había cocinado todo lo que más me gusta y había decorado la bandeja con rosas del jardín y helechos del bosque de detrás de la casa. Disfruté cada bocado del desayuno y luego me levanté y me vestí, poniéndome mi segundo mejor vestido de muselina. Me habría puesto mi mejor vestido si no hubiera tenido el miedo de Nancy ante mis ojos. Pero sabía que ella jamás lo aprobaría, ni siquiera en un cumpleaños. Regué mis flores y alimenté a mis gatos, y luego me encerré y escribí un poema sobre junio. Había dejado de escribir hordas de cumpleaños después de los 30. Por la tarde fui al círculo de costura. Cuando estuve lista me miré en el espejo y me pregunté si de verdad tendría 40. Estaba segura de que no los aparentaba. Mi cabello era castaño y ondulado, mis mejillas estaban sonrosadas y las líneas apenas se veían, aunque quizá
se debía a la poca luz. Siempre tengo mi espejo colgando en el rincón más oscuro de mi habitación. Nancy no se imagina por qué. Sé que las líneas están ahí, claro, pero cuando no se ven muy claramente, lo olvido. Teníamos un gran círculo de costura al que asistían jóvenes y mayores. La verdad es que no puedo decir que disfrutara de las reuniones, al menos no hasta entonces, aunque asistía religiosamente porque creía que era mi deber. Las mujeres casadas hablaban muchísimo de sus maridos e hijos, y por supuesto tenía que guardar silencio sobre esos temas, y las jóvenes en grupos pequeños hablaban de sus pretendientes y dejaban de hablar cuando me unía a ellas, como si estuvieran seguras de que una solterona que nunca había tenido un pretendiente no pudiera entender nada. En cuanto a las demás solteronas, cotilleaban de todo el mundo, y eso tampoco me gustaba. Sabía que en cuanto les diera la espalda se me pegarían, insinuarían que usaba tinte para el pelo, y dirían que era totalmente ridículo que una mujer de 40 años llevara un vestido de muselina roja con volantes de encaje. Ese día había mucha gente, pues nos preparábamos para una venta de bordados para ayudar con las reparaciones de la casa parroquial. Las jóvenes estaban más alegres y ruidosas que de costumbre. Guillermina Mercer estaba allí y las mantuvo animadas. Las Mercer eran bastante nuevas en Avonlea, pues habían llegado hacía solo 2 meses. Yo estaba sentada junto a la ventana y Guillermina Mercer, Maggie Henderson, Suzette Cross y Georgie Hall formaban un grupito justo delante de mí. No escuchaba su charla en absoluto, pero Georgie exclamó en tono burlón: «La señorita Charlotte se ríe de nosotras. Supongo que piensa que somos muy tontas por hablar de pretendientes». La verdad era que simplemente sonreía al pensar en unas lindas ideas sobre las rosas que trepaban por el alféizar de Mary Gillespie. Tenía la intención de anotarlas en el librito en blanco al volver a casa. El discurso de Georgie me devolvió a la dura realidad de golpe. Me dolió como siempre me dolían estos discursos. «¿Nunca tuvo un novio, señorita Holmes?», dijo Guillermina riendo. En ese momento un silencio invadió la habitación por un momento y todos los presentes oyeron la pregunta de Guillermina. «Sí, tuve uno una vez, querida», dije con calma. Por primera vez en mi vida causé sensación. Todas las mujeres en esa sala dejaron de coser y me miraron fijamente. Vi que la mayoría no me creía, pero Guillermina sí. Su bonito rostro se iluminó de interés. «Oh, pero ¿no nos hablará de él, señorita Holmes? ¿Y por qué no se casó con él?» «Así es, señorita Mercer», dijo Josephine Cameron con una risita maliciosa. «Que lo cuente. A todos nos interesa. Es una novedad para nosotros que Charlotte haya tenido un pretendiente». Si Josephine no hubiera dicho eso, quizá no habría continuado, pero lo dijo, y además sorprendí a Melly Gillespie y a Adela Gilbert intercambiando sonrisas significativas. Eso lo zanjó todo y me volvió bastante imprudente. En lo que vale, pensé y dije con una sonrisa pensativa. Aquí nadie sabía nada sobre él, y todo eso ocurrió hace mucho, mucho tiempo. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Guillermina. «Cecil Fenwick», respondí con prontitud. Cecil siempre había sido mi nombre favorito para un hombre. En cuanto a Fenwick, tenía un trozo de periódico en la mano midiendo un dobladillo con la inscripción: «Prueba los apósitos porosos de Fenwick», y simplemente los uní en un matrimonio repentino e irrevocable. «¿Dónde lo conociste?», preguntó Georgie. Revisé mi pasado apresuradamente. Solo había un lugar donde localizar a Cecil Fenwick. La única vez que había estado lo suficientemente lejos de Avonlea en mi vida
Fue cuando tenía 18 años y fui a visitar a una tía en Nuevo Brunswick. En Blackley, Nuevo Brunswick, dije, casi creyéndolo al ver cómo todos lo asimilaban sin sospechar nada. Yo tenía solo 18 años y él 23. ¿Qué aspecto tenía?, quiso saber Suzette. Oh, era muy guapo. Procedí a esbozar con soltura mi ideal. A decir verdad, me lo estaba pasando bien. Veía el respeto surgir en los ojos de aquellas chicas y supe que me había librado para siempre de mi reproche. De ahora en adelante sería una mujer con un pasado romántico, fiel al único amor de su vida. Algo muy, muy diferente de una solterona que nunca había tenido un amante. Era alto y moreno, con un hermoso cabello negro y rizado y ojos brillantes y penetrantes. Tenía un mentón espléndido, una nariz fina y una sonrisa fascinante. ¿Y qué era él?, preguntó Maggie. Un joven abogado, dije. Mi elección de profesión quedó decidida por un retrato ampliado a crayón del hermano fallecido de Mary Gillespie en un caballete frente a mí. Había sido abogado. ¿Por qué no te casaste con él?, preguntó Suzette. Nos peleamos, respondí con tristeza. Una pelea terriblemente amarga. Ay, los dos éramos tan jóvenes y tan tontos. Fue culpa mía. Molesté a Cecil coqueteando con otro hombre. Vaya si me estaba pasando. Y él estaba celoso y furioso. Se fue al oeste y nunca regresó. No lo he vuelto a ver desde entonces y ni siquiera sé si sigue vivo. Pero nunca podría sentir cariño por ningún otro hombre. ¡Ay, qué interesante!, suspiró Guillermina. Me encantan las historias de amor tristes, pero quizá vuelva algún día, señorita Holmes. Oh, no, nunca, dije negando con la cabeza. Se ha olvidado por completo de mí, me atrevo a decir, o si no, nunca me ha perdonado. Susan anunció el té en ese momento y agradecí la idea, pues mi imaginación se estaba agotando y no sabía qué pregunta harían esas chicas a continuación. Pero ya sentía un cambio en mi ambiente mental y durante toda la cena me sentí exultante, presa de una secreta euforia. ¿Arrepentida? ¿Avergonzada? Para nada. Habría vuelto a hacer lo mismo y lo único que lamentaba era no haberlo hecho hacía tanto tiempo. Cuando llegué a casa esa noche, Nancy me miró con asombro y dijo: «Pareces una niña esta noche, señorita Charlotte». «Me siento como tal», dije riendo, y corrí a mi habitación e hice lo que nunca había hecho: escribir un segundo poema el mismo día. Necesitaba una vía de escape para mis sentimientos. Lo titulé En días de verano de antaño y le incorporé las rosas de Mary Gillespie y los ojos de Cecil Fenwick, y lo hice tan triste, evocador y musical que me sentí completamente feliz. Durante los 2 meses siguientes todo transcurrió de maravilla. Nadie volvió a hablarme de Cecil, pero las chicas me contaban sin reservas sobre sus pequeños amoríos, y me convertí en una especie de confidente para ellas. Me conmovió profundamente y empecé a disfrutar muchísimo del círculo de costura. Conseguí un montón de vestidos nuevos y un sombrero precioso, y fui a todos los sitios a los que me invitaban y lo pasé genial. Pero de una cosa puedes estar completamente seguro: si haces algo malo, serás castigado en algún momento, de alguna manera y en algún lugar. Mi castigo se retrasó 2 meses y luego cayó sobre mi cabeza y quedé aplastada hasta el polvo. Otra familia nueva, además de los Mercer, había llegado a Avonlea en primavera: los Maxwell. Eran solo el señor y la señora Maxwell. Eran una pareja de mediana edad y muy adinerada. El señor Maxwell había comprado los aserraderos y vivían en la antigua casa de los Spencer. Vivían tranquilamente y la señora Maxwell casi nunca salía porque era delicada. Estaba fuera cuando la llamé y yo también cuando me devolvió la llamada, así que nunca la conocí. Era el día del círculo de costura otra vez, esta vez de Sarah Gardiner.
Llegué tarde, todos los demás estaban allí cuando llegué y en cuanto entré a la sala, supe que algo había pasado, aunque no podía imaginarme qué. Todas me miraron de una forma extraña. Por supuesto, Guillermina fue la primera en soltar la lengua. «Oh, señorita Holmes, ¿ya lo ha visto?», exclamó. «¿A quién?», pregunté sin entusiasmo, mientras sacaba mi dedal y mis patrones. «Pues a Cecil Fenwick. Está aquí en Avonlea, visitando a su hermana, la señora Maxwell». Supongo que hice lo que esperaban. Solté todo lo que tenía y Josephine Cameron dijo después que Sherlock Holmes nunca estaría más pálida cuando estuviera en su ataúd. Si supieran por qué me puse tan pálida. «Es imposible», dije con la mirada perdida. «Oh, es totalmente cierto», dijo Guillermina. «Anoche fui a ver a la señora Maxwell y lo conocí». No puede ser el mismo Cecil Fenwick», dije débilmente porque tenía que decir algo. Sí que lo es de Blackley, Nuevo Brunswick. Es abogado y llevaba 22 años en el oeste. Es tan guapo y tal como lo describiste, excepto que tiene el pelo bastante canoso. Y nunca se ha casado. Se lo pregunté a la señora Maxwell. Como ve, nunca la ha olvidado, señorita Holmes. Creo que todo va a salir bien para usted». No podía compartir del todo su alegre creencia. Todo me parecía terriblemente mal. Estaba tan confundida que no sabía qué hacer ni decir. Me sentía como si estuviera en una pesadilla. Debía ser un sueño. No podía existir realmente un Cecil Fenwick. Mis sentimientos eran simplemente indescriptibles. Por suerte, todos atribuyeron mi agitación a una causa muy distinta y muy amablemente me dejaron sola para que me recuperara. Nunca olvidaré aquella horrible tarde. Justo después del té me disculpé y me fui a casa lo más rápido que pude. Allí me encerré en mi habitación, pero no para escribir poesía en mi cuaderno en blanco. No, de ninguna manera, no me sentía con ánimos para la poesía. Intenté afrontar los hechos con franqueza. Existía un tal Cecil Fenwick, por extraordinaria que fuera la coincidencia, y estaba aquí en Avonlea. Todos mis amigos y enemigos creían que era el amante de mi juventud. Si se quedaba mucho tiempo en Avonlea, una de las dos cosas estaba destinada a suceder. Oiría la historia que había contado y la negaría, y yo sería objeto de vergüenza y escarnio por el resto de mi vida. O simplemente se iría sin saberlo, y todos pensarían que me había olvidado y me compadecerían desesperadamente. Esta última posibilidad ya era bastante mala, pero no se comparaba con la primera. Y ¡ay! Cómo recé, sí recé, para que se fuera de inmediato. Pero la providencia tenía otros planes para mí. Cecil Fenwick no se fue, se quedó en Avonlea y los Maxwell se organizaron socialmente en su honor e intentaron que se divirtiera. La señora Maxwell le dio una fiesta. Recibí una tarjeta, pero puedes estar segura de que no fui, aunque Nancy pensó que estaba loca por no hacerlo. Luego todos los demás dieron fiestas en honor al señor Fenwick y me invitaron, pero nunca fui. Guillermina Mercer vino, me suplicó, me regañó y me dijo que si evitaba al señor Fenwick de esa manera, pensaría que aún le guardaba rencor y no haría ningún intento de reconciliación. Guillermina tiene buenas intenciones, pero no mucho sentido común. Cecil Fenwick parecía ser el favorito de todos, jóvenes y mayores. Además, era muy rico y Guillermina declaró que la mitad de las chicas lo buscaban. Si no fuera por usted, señorita Holmes, creo que yo también lo intentaría, a pesar de sus canas y su mal genio, pues la señora Maxwell dice que tiene un genio bastante fuerte. Pero todo se le pasa en un minuto, dijo Guillermina, medio en broma y medio en serio. En cuanto a mí, dejé de salir por completo, incluso a la iglesia.
Me inquietaba, me consumía. Perdí el apetito y no escribí ni una sola línea en mi cuaderno en blanco. Nancy estaba medio desesperada e insistía en darme sus pastillas favoritas. Las tomaba con resignación porque es una pérdida de tiempo y energía oponerse a Nancy, pero por supuesto no me hicieron ningún bien. Mi problema era demasiado profundo para que las pastillas lo curaran. Si alguna vez una mujer fue castigada por mentir, yo era esa mujer. Dejé de suscribirme al Weekly Advocate porque todavía tenía ese horrible anuncio de yeso poroso y no soportaba verlo. De no ser por eso, nunca habría pensado en Fenwick como nombre y todos estos problemas se habrían evitado. Una noche, mientras me encontraba deprimida en mi habitación, apareció Nancy. «Hay un caballero en el salón preguntando por usted, señorita Charlotte». Mi corazón dio un salto horrible. «¿Qué clase de caballero, Nancy?», pregunté vacilante. «Creo que es ese hombre Fenwick, por el que tanto se habla», dijo Nancy, «que no sabía nada de mis aventuras imaginarias y parece estar furioso por algo, porque nunca he visto una cara así». «Dile que bajo enseguida, Nancy», dije con bastante calma. En cuanto Nancy bajó las escaleras, me puse mi bata de encaje y me guardé 2 pañuelos en el cinturón, pues pensé que probablemente necesitaría más de uno. Luego busqué un viejo abogado como prueba y bajé al salón. Sé exactamente cómo se siente un criminal al ser ejecutado y desde entonces me he opuesto a la pena capital. Abrí la puerta del salón y entré, cerrándola con cuidado tras de mí, pues Nancy tiene la deplorable costumbre de escuchar en el pasillo. Entonces mis piernas cedieron por completo y no habría podido dar un paso más ni para salvar mi vida. Me quedé allí parada con la mano en el pomo, temblando como una hoja. Un hombre estaba de pie junto a la ventana sur, mirando hacia afuera. Se dio la vuelta cuando entré y, como dijo Nancy, tenía el ceño fruncido y se veía enfadado. Era muy guapo y su cabello gris le daba un aire distinguido. Lo recordé después, pero en ese momento, puedes estar seguro, no estaba pensando en ello en absoluto. De repente ocurrió algo extraño. El ceño fruncido desapareció de su rostro y la ira desapareció de sus ojos. Parecía asombrado y luego un poco tonto. Vi cómo se le subían los colores a las mejillas. Yo seguía allí mirándolo, sin poder decir ni una palabra. «Usted es la señorita Holmes, supongo», dijo al fin, con voz profunda y emocionante. Oh, maldita sea, he oído historias absurdas y he venido aquí hecho una furia. He sido un tonto. Ahora sé que no eran ciertas. Discúlpeme y me iré a patearme». No, dije recuperando la voz con un jadeo. «No debe irse hasta que haya oído la verdad. Esa verdad es bastante espantosa. Esas historias, tengo una confesión que hacer. Es verdad, las conté, pero no sabía que existiera alguien llamado Cecil Fenwick». Parecía desconcertado, como era lógico. Entonces sonrió, me tomó de la mano y me alejé de la puerta, cuyo pomo aún agarraba con todas mis fuerzas hasta el sofá. «Sentémonos y hablemos sobre esto. Sentémonos cómodamente», dijo. Le confesé todo el asunto vergonzoso. Fue terriblemente humillante, pero me lo merecía. Le conté cómo la gente siempre me criticaba por no haber tenido novio y cómo les había dicho que sí, y luego le enseñé el anuncio de yeso poroso. Me escuchó de principio a fin sin decir palabra, y luego echó hacia atrás su gran cabeza rizada y gris y se rió. «Esto aclara muchas pistas misteriosas que he estado recibiendo desde que llegué a Bolnea», dijo, «y finalmente
Una tal señora Gilbert vino a ver a mi hermana esta tarde con un montón de tonterías sobre el romance que tuve con una tal Charlotte Holmes. Declaró que usted misma se lo había contado. Confieso que me enfureció. Soy un tipo irritable y pensé, maldita sea, mejor que se supiera. Creí que era una solterona flacucha que se divertía contando historias ridículas sobre mí. Cuando entró en la habitación, supe que quien quiera que fuera la culpable no era usted. Pero lo era, dije con tristeza. No estuvo bien contar semejante historia y además fue muy tonta. Pero ¿quién habría imaginado que podía existir un verdadero Cecil Fenwick que hubiera vivido en Blackley? Nunca me hubiera imaginado semejante coincidencia. Es más que una coincidencia, dijo el señor Fenwick con decisión. Es predestinación. Eso es lo que es. Y ahora olvidémoslo y hablemos de otra cosa. Hablamos de otra cosa, o al menos el señor Fenwick lo hizo, pues me daba vergüenza hablar mucho. Tanto tiempo que Nancy se puso nerviosa y atravesó el pasillo cada 5 minutos, pero el señor Fenwick no captó la indirecta. Cuando por fin se fue, preguntó si podía volver. Ya es hora de que arreglemos esta vieja disputa, ¿sabe?, dijo riendo. Y yo, con 40 años, me sorprendí sonrojándome como una niña. Pero me sentí como una niña, pues fue un gran alivio tener esa explicación por todas partes. Ni siquiera podía enojarme con Adela Gilbert. Siempre fue una traviesa, y cuando una mujer nace así, es más digna de lástima que de culpa. Escribí un poema en el cuaderno en blanco antes de dormirme. No había escrito nada en un mes, y fue maravilloso volver a hacerlo. El señor Fenwick volvió. Volvió la noche siguiente y volvió tan a menudo que hasta Nancy se resignó. Un día tuve que decirle algo. Me resistí a hacerlo, pues temía que se sintiera mal. Oh, lo estaba esperando, dijo con tristeza. En cuanto ese hombre entró en la casa, sentí que traía problemas. Bueno, señorita Charlotte, le deseo felicidad. No sé si me sentará bien el clima de California, pero supongo que tendré que aguantarlo. Pero Nancy, dije, no puedo esperar que vayas conmigo, es demasiado pedirte. ¿Y a dónde más iría?, preguntó Nancy con sincero asombro. ¿Cómo cuidarías de la casa sin mí? No voy a confiarte a cualquier criado de allí. A donde tú vayas, yo iré, señorita Charlotte. Y punto. Me alegré mucho, pues me daba pena separarme de Nancy, incluso para ir con Cecil. En cuanto al libro de poesía, todavía no se lo he contado a mi marido, pero pienso hacerlo algún día.